¿Qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Colín Gómez, trabajo en el nivel de telesecundarias y actualmente estoy estudiando el doctorado en Ciencias de la Educación y al mismo tiempo la equivalencia en su tercer módulo. Y precisamente en este último módulo es que abordamos un tema por demás interesante y por supuesto muy relevante para nuestra práctica docente. Por ello, a través de este breve video quiero compartir con mis colegas, pares de familia, y público en general un resumen de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, ya que a menudo tenemos hijos y alumnos que no son diagnosticados o en su defecto son diagnosticados de manera errónea, afectando así su calidad de vida no solo dentro de las aulas, sino de manera general en su vida cotidiana. Pues bien, empezaré por compartir qué son los trastornos del neurodesarrollo. El término de trastornos del neurodesarrollo debe sustituirse por trastornos del neurodesarrollo, es decir, son trastornos con base neurológica que pueden afectar la adquisición, retención o aplicación de ciertas habilidades específicas o conjuntos de información. Consisten en alteraciones de la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas e incluso la interacción social. Estos trastornos pueden ser de leves a que son fácilmente abordables y que se pueden mejorar a aquellos que son graves. Es decir, que los niños se ven afectados tanto en su vida académica como en su vida social. A continuación, daré una breve explicación de los más importantes, con la intención de que los conozcamos y en su defecto aquellos que tengamos mm, pues el papel de docentes podamos actuar con oportunidad. Comenzamos con un breve resumen de los mismos. Bien, como ya se comentó, pues voy a hablarles un poco acerca de los trastornos del neurodesarrollo y en primer lugar es el síndrome de Rett. Es un trastorno genético del neurodesarrollo muy poco frecuente en las niñas, en los niños, es mayoritariamente en las niñas. Este síndrome está causado por la mutación de uno o más genes necesarios para el desarrollo del cerebro. Causa graves dificultades en las interacciones sociales, pérdida de capacidad de lenguaje y movimientos repetitivos de las manos. Los médicos establecen el diagnóstico del síndrome de Rett mediante la observación de los síntomas durante el crecimiento y desarrollo temprano del niño y siguiendo los criterios establecidos. Se necesita una evaluación continua del estado físico y neurológico del niño. Para tratar este síndrome, pues se ocupa un tratamiento médico, una educación especial y tratar los síntomas, como las convulsiones o los problemas de comportamientos. Cuando se desencadena este trastorno se hace más lento el crecimiento de la cabeza y se deterioran el lenguaje y las habilidades sociales. A medida que el trastorno progresa, los niños suelen mostrar movimientos repetitivos de las manos que se asemejan a torcerse o a lavarse. Para ello se necesitan revisiones médicas regulares para controlar la progresión de este trastorno y también sería importante el apoyo nutricional, ya que los niños pueden verse afectados en su peso y por eso es necesario que mediante el apoyo médico pues se puedan apoyar para mantener el peso. La educación debe impartirse de forma menos restrictiva y pues en ambientes no excluyentes, es decir, los niños deben tener oportunidad de interactuar con sus compañeros y igualmente deben de tener acceso a las mismas condiciones de educación para que puedan verse mejorada su calidad de vida. Esto es en cuanto al tratamiento del síndrome de Rett, uno de los trastornos del neurodesarrollo que se ve afectado en los niños. Bien, voy a continuar ahora comentando el siguiente trastorno. Y el siguiente trastorno se refiere al siguiente que se titula de la siguiente manera: la discapacidad intelectual. Este es un trastorno que afecta el funcionamiento intelectual, ya que este está situado significativamente por debajo del promedio y está presente, se puede presentar desde el nacimiento o la primera infancia y causa limitaciones para llevar a cabo las actividades normales de la vida diaria. La discapacidad intelectual puede ser genética o consecuencia de un trastorno que perjudica el desarrollo cerebral. La mayoría de los niños con discapacidad intelectual no desarrollan síntomas evidentes hasta alcanzar la edad del preescolar. El diagnóstico se basa en los resultados de las pruebas convencionales. El cuidado prenatal adecuado reduce el riesgo de tener un hijo con discapacidad intelectual.
La discapacidad intelectual puede tener su origen en una amplia variedad de circunstancias médicas y ambientales, pero el factor común es que algo afecta el crecimiento y el desarrollo del cerebro. Incluso en los últimos avances en genética, en especial las técnicas de análisis de los cromosomas, a menudo no se puede identificar una causa específica de la discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual presentan diferentes grados de deterioro que pueden ir desde leves a profundos, aunque el deterioro está causado fundamentalmente por el funcionamiento intelectual disminuido. Habitualmente se mide por medio de pruebas estandarizadas de inteligencia. El impacto sobre la vida de la persona depende más de la cantidad de apoyo que la persona requiere. Algunas de las causas de este trastorno de discapacidad intelectual puede ser durante el nacimiento la falta de oxígeno o que haya sido prematuro. Y algunas causas que pueden producirse después del nacimiento pueden ser infecciones en el céfalo, traumatismo craneal grave, déficit en la nutrición del niño, abandono emocional o grave o maltrato, y algunos venenos como interacción con el plomo y el mercurio. Los síntomas o cómo podemos detectar un niño con discapacidad intelectual pues son evidentes al nacer o poco después, ya que su tamaño de la cabeza es muy grande o muy pequeño. También estos niños tienen un aspecto normal, pero presentan otros signos de enfermedad grave como convulsiones, letargo, vómitos, trastornos en la alimentación y el crecimiento normal. Para diagnosticarla, pues puede ser desde la detección prenatal o pruebas una vez que nace el niño, pruebas genéticas o incluso de laboratorio para disminuir la discapacidad intelectual. Cuando los médicos sospechan de esta discapacidad, pues los niños deben de ser evaluados por equipos profesionales. Bien, a continuación voy a hablar un poco ahora de los trastornos del aprendizaje, que consisten en la falta de aptitud para adquirir, retener o usar ampliamente las habilidades específicas o la información como consecuencia de deficiencias en la atención, la memoria, el razonamiento y afectan a la actividad escolar. Los niños afectados con este trastorno son lentos en el aprendizaje, tanto de los colores como de las letras, en el desarrollo de habilidad de contar o en la lectoescritura. Los niños evaluados con este diagnóstico, con este trastorno, tienen que pasar una serie de pruebas académicas e inteligencias para poder establecer bien el diagnóstico. Y pues su tratamiento debe consistir en un plan de aprendizaje adaptado a las habilidades que presenta el niño. Los niños que no leen o aprenden el nivel esperado para su edad deben evaluarse para poder determinar si efectivamente se trata de un trastorno o de alguna otra situación física como puede ser la visión o la audición. Lo que se debe de evaluar para detectar los trastornos del aprendizaje son algunas áreas importantes como la lectura, la comprensión del significado, la ortografía, la escritura en cuanto a la gramática y la puntuación, el razonamiento matemático y la capacidad para resolver problemas. Para tratar este trastorno no hay ningún tratamiento como tal farmacológico. Sin embargo, para mejorar el rendimiento académico, la inteligencia y la capacidad general de aprendizaje, pues lo que se puede hacer es realizar algunos ejercicios para mejorar su atención, su concentración y asimismo aumentar su capacidad de aprendizaje. Aunque no se ha demostrado su efectividad, a menudo también se pueden adoptar algunas otras medidas como son eliminar aditivos alimentarios, el consumo de grandes dosis de vitaminas y el análisis de todos los elementos que conforman su salud física del niño. Esto es para mejorar los trastornos del aprendizaje que en muchas ocasiones son diagnosticados de manera errónea. Bien, continuando con el análisis de estos trastornos, voy a hablar ahora del trastorno del espectro autista. Los trastornos del espectro autista son trastornos en los que las personas afectadas presentan dificultades para desarrollar relaciones sociales normales, utilizan el lenguaje de forma anómala o no lo hacen en absoluto, y muestran comportamientos restringidos o repetitivos. Las personas afectadas tienen dificultades de comunicación y de relación. Las personas con un trastorno del espectro autista también presentan patrones restringidos de comportamiento, intereses, actividades y a menudo siguen rutinas rígidas. El diagnóstico se basa en la observación y en la información aportada por los progenitores y otros cuidadores. La mayoría de las personas afectadas con este trastorno responden mejor a intervenciones conductuales muy estructuradas.
Los síntomas para detectar este tipo de trastornos son los siguientes: dificultad para relacionarse con los demás y compartir pensamientos y sentimientos, dificultad en la comunicación no verbal, por ejemplo, el contacto visual, la comprensión y el uso del lenguaje corporal, dificultad en el desarrollo, el mantenimiento y la comprensión de las relaciones interpersonales. Las personas con este trastorno se resisten a menudo a todo tipo de cambios, tanto como alimentos nuevos, juguetes distintos o cambios en la disposición de los muebles o en el vestuario. Pueden estar demasiado apegados a objetos inanimados específicos. A menudo hacen cosas de forma repetitiva. Los niños más pequeños que presentan este síntoma pueden y que están gravemente afectados suelen repetir ciertos actos, tales como mecerse, agitar las manos u objetos, es decir, están haciendo lo mismo constantemente. También su comunicación e interacción social se ve pues trastocada, pues ya que a menudo los que presentan este trastorno de espectro autista se acurrucan y establecen contacto visual de forma poco habituales, pese a que los más pequeños afectados pueden protestar al ser separados de los padres, no buscan la seguridad de los padres tanto como lo hacen otros niños, es decir, pueden ser o verse como aislados. También otro síntoma de estos chicos que presentan espectro autista se pueden presentar cerca de los 2 años y son como una comunicación o patrones repetitivos y restringidos. Continuando con el análisis de estos trastornos, voy a hablar ahora del trastorno de déficit de atención. El trastorno de déficit de atención o hiperactividad se caracteriza por lapsos de breve o escasa atención o actividades excesiva y una impulsividad inadecuada para la edad del niño que afecta su funcionamiento y desarrollo. Este trastorno en especial pues es confundido constantemente, ya que a veces los chicos son un poco inquietos y los docentes rápidamente los detectamos como que son hiperactivos, pero hace falta un poco más para determinar si cumplen con este trastorno. Bien, pues este trastorno es un trastorno cerebral que está presente desde el nacimiento o se desarrolla poco después de este. Algunos niños presentan sobre todo dificultades en la atención prolongada, la concentración y la capacidad para completar las tareas. Otros son hiperactivos e impulsivos y algunos niños pertenecen a ambos grupos. Para establecer el diagnóstico, los médicos pueden utilizar cuestionarios que deben de rellenar los padres y los profesores, así como, muy importante, la observación del niño. Anteriormente, el déficit de atención o hiperactividad se denominaba simplemente trastorno por déficit de atención. Sin embargo, la frecuente ocurrencia de hiperactividad en los niños, es decir, que constantemente se les catalogaba de este tipo, llevó al cambio a la terminología actual. El déficit de atención hiperactividad tiene 3 formas: distraído, es decir, tiene falta de atención, hiperactivo, impulsivo o combinado. Los síntomas del trastorno de déficit de atención o hiperactividad van desde leves hasta graves y pueden volverse exagerados o convertirse en problemas para los hábitos de la escuela o los hábitos de la vida cotidiana, ya que no presentan atención o demasiada hiperactividad. Pues bien, estos son algunos de los trastornos del neurodesarrollo que pueden afectar a los niños. Con lo abordado en este módulo y sobre todo con las actividades que realizamos donde nos vimos expuestos a tratar de simular algún trastorno, que fue desde las manos amarradas, hablar con la boca tapada, leer con los ojos vendados, lenguajes de señas, lo que generó en mi persona fue pues una gran empatía y también una gran reflexión sobre la importancia de que como docente, como responsable que estoy frente al grupo, tratar de detectar en primer lugar el tipo de trastorno que presentan los niños y poder apoyarlos, ya que mi experiencia fue, pues, por qué no decirlo, un poco frustrante al tratar de relacionarme, de realizar ciertas actividades y pues me imaginé lo difícil que ha de ser para los chicos que presentan estos tipos de trastornos, pues transitar en una vida escolar de manera exitosa. Y para ello pues es evidente que como docentes también debemos conocer pues no solamente los conceptos, sino las formas de apoyar. Y por ello pues quiero compartir por último pues mi reflexión final acerca de este módulo que vivimos acerca de los trastornos del neurodesarrollo. Considero que para lograr una intervención escolar adecuada, pues primero es necesario conocer los términos neurodesarrollo y también los términos de cada uno de los tipos de trastornos.
para que las personas que los presenten y que sabemos que poseen capacidades diferentes, no las cataloguemos como discapacitados o disfuncionales, sino que simplemente los veamos con personas que poseen capacidades y habilidades diferentes. Y desde este enfoque podamos trabajar para lograr la inclusión e integrar a estos niños en las aulas, lo cual debemos hacer adaptaciones curriculares, modificar nuestras metodologías de aprendizaje con el objetivo de poder potencializar las habilidades cognitivas, motoras, comunicativas, sociales y del lenguaje de todos los niños que tenemos. Por ello, pues es más que evidente que como docentes debemos conocer todo esto sobre el desarrollo para que podamos aprovechar la plasticidad del cerebro que a temprana edad, es decir, en los 1000 días que nos habían hablado en este curso, podamos apoyar a los niños que están bajo nuestra responsabilidad y pues hacer su vida académica y su vida en general más llevadera. Como ya lo dije, pues pudiendo potencializar cada una de sus capacidades y que veamos estos trastornos como una oportunidad para que podamos modificar nuestra práctica educativa en beneficio de los niños, las niñas y los adolescentes que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Muchas